Cuando hablamos de pobreza siempre se nos viene a la cabeza la gente de países extremadamente pobres. Países lejanos, en África o Asia. Pero en los países desarrollados también existe la pobreza. De hecho, cubrir las necesidades básicas como la alimentación puede ser mucho más costoso para una persona pobre que para una persona de ingresos medios. Esto es lo que nos lleva a la paradoja de la pobreza. Ricos pagando poco y pobres pagando mucho. ¿Qué sentido tiene? Veámoslo. Nuestra sociedad está basada en el consumo. Sin consumo, la economía se derrumba. Y nadie quiere eso. Pero detrás del consumo hay un pilar fundamental del que pocas veces hablamos. La deuda. La deuda sostiene el consumo. Si la gente no pudiera pedir dinero prestado, no consumiría tanto. Es por esto que a todo el mundo le interesa que siga habiendo deuda. Y puede ser una gran herramienta. Pero, sorpresa, no para todo el mundo. Una familia que tenga unos ingresos altos podrá pedir mucho dinero. Y en realidad que pida mucho o poco no importa. Lo que importa es lo que paguen por él. El precio del dinero que los bancos prestan es el tipo de interés. Cuanto más bajo sea el tipo de interés, menos pagas por tu préstamo. La familia de la que hablábamos antes pagará poco. ¿Por qué? Porque al tener ingresos altos es mucho más difícil que dejen de pagar al banco. Y como el banco lo sabe, les da préstamos a tipos de interés más bajos. ¿Y una familia de renta baja qué? La cosa cambia. Esta familia tendrá que pagar más dinero por un préstamo. Esto es porque sus tipos de interés serán más altos. Esto limita la capacidad de consumo de las personas más pobres. Eres pobre, pagas más por lo mismo. Un fondo de emergencia es crucial para la planificación económica. Vivimos en un mundo con incertidumbre. Podemos esperar que pase una cosa u otra, pero no lo sabemos al 100%. Es por eso que necesitamos un fondo de emergencia. Dinero que tenemos guardado por si acaso. Esto cuando tienes ingresos altos en relación a tus gastos es fácil. Gasta menos de lo que ganas. Guarda esa diferencia y ya tienes un fondo de emergencia. Pero ¿qué pasa cuando tu consumo mínimo es igual a tus ingresos? Cuando no tienes exceso. Cuando todo lo que ganas se va en alquiler, luz, comida, gas y transporte. Gasta menos de lo que ganas. ¿Pero cómo? Si no puedes gastar menos. Tus ingresos son los que son, no hay más. Es por esto que mucha gente acaba sin ese fondo de emergencia. En un principio puede no parecer tan importante. Pero el día que hay un imprevisto se echa de menos. Hay una gran diferencia entre cubrir un imprevisto con deuda y cubrirlo con un fondo de emergencia. Cubrirlo con un fondo de emergencia es solo pagar. Cubrirlo con deuda es otra cosa. Si pides dinero con urgencia los tipos de interés son mucho más altos. Este tipo de préstamos son muy peligrosos. Cuando tienes mucho dinero en el banco eres un buen negocio para ellos. Ellos te guardan el dinero, prestan una parte. Y cobran intereses por ello. Cuanto más dinero tengas, más dinero pueden prestar. Cuanto más dinero pueden prestar, más dinero pueden cobrar por el dinero prestado. Cuanto más dinero pueden cobrar, más dinero ganan. Es su negocio. Y es muy rentable. Pero ¿qué pasa con la gente que tiene poco dinero? El banco les guarda el dinero. Presta una parte. Y cobra intereses por ello. El problema es que al ser tan poco dinero los bancos ganan poco dinero. Por eso los bancos cobran más comisiones a las cuentas con saldos bajos. Como no ganan dinero por intereses cobran comisiones. Esto hace que las personas con saldos bajos paguen relativamente más. Una cuenta con saldo alto no paga comisiones. Una con saldo bajo sí, mismo servicio, mayor precio si eres pobre. Cuando hablamos de hacer la compra sabemos que lo más rentable es hacer grandes compras. De esta manera puedes planificar. Y así gastas menos. Pero como se supone que una persona que depende del transporte público va a cargar hasta su casa con el peso que supone hacer la compra en masa. Esto es una de las barreras que tiene la gente con poco dinero para hacer la compra en masa. Pero no es la única. Para hacer la compra sí necesitas sitio en casa para almacenarla. Si no tienes dinero no te puedes permitir una casa grande. No puedes tener una gran despensa. No puedes tener una nevera grande. Son todo impedimentos. Es mucho más difícil hacer la compra en masa. Es por esto que la gente con pocos recursos acaba comprando en pequeñas tiradas y pagando más por algo que a una persona con dinero le cuesta menos. Hemos hablado de la deuda. Hemos dicho que los tipos de interés de media son más altos para la gente pobre. Pero hay una parte de la deuda de la que no hemos hablado. Los famosos préstamos express. Son préstamos muy simples. No piden garantías prácticamente. No piden una nómina. No piden un aval. No piden prácticamente nada. Y el dinero te lo entregan en menos de un día. Parece demasiado bueno para ser verdad. Pues efectivamente. No todo es tan bonito. Estos préstamos tienen tipos de interés altísimos. Este es el precio a pagar. Y por si fuera poco, también tienen comisiones de retraso altísimas. Si te retrasas con alguno de los pagos, el precio a pagar es desorbitado. Pueden salvarte de un apuro, pero son muy peligrosos. Estos préstamos están diseñados para hacer caer a gente de bajos ingresos. Gente que no llega a fin de mes. Tiene una emergencia y necesita el dinero. Otra dificultad más para la gente de ingresos bajos. La inflación es devastadora con toda la sociedad. Nadie se salva de sus efectos. Pero podríamos decir que afecta más a algunos sectores que a otros. En los últimos años la inflación ha afectado más a los bienes de primera necesidad que al resto de bienes. Esto supone un gran problema.
Las personas de renta baja tienen un consumo en el que predominan los bienes de primera necesidad. Las personas de renta alta tienen un consumo en el que, a pesar de que hay productos de primera necesidad, no representan un peso altísimo en su consumo. Hagamos cálculos. Una persona tiene un consumo en el que los productos de primera necesidad representan un 80% de su consumo total. Otra persona tiene un consumo en el que los productos de primera necesidad representan un 40% de su consumo total. Hay una inflación del 10% en los productos de primera necesidad. ¿Quién sufrirá más la inflación? La persona 1 tendrá una inflación 10 por 0,8 que nos da un 8%. La persona 2 tendrá una inflación de 10 por 0,4 que nos da un 4%. Esto significa que la persona 1 sufrirá el doble de inflación que la primera. Esto simplemente porque su renta es más baja. Pero la diferencia no se queda aquí. Si la persona 2 ve que la inflación es excesiva, tiene un 60% de su consumo que no son necesidades básicas. Por lo tanto, tiene margen para recortar. Pero ¿qué pasa con la persona 1? ¿Qué pasa si ve que la inflación es excesiva? Solo un 20% de su consumo no son necesidades básicas. Su capacidad para recortar es mínima. El problema es que los efectos de la inflación no se quedan en el consumo. El consumo es solo una parte del problema. La otra parte es el ahorro. Las personas de rentas altas invierten. Las personas de rentas bajas no invierten. Si inviertes, tus activos se aprecian a un ritmo mayor o igual a la inflación. Si no inviertes, tu dinero se devalúa al ritmo de la inflación. Esto crea una gran diferencia. Si no consigues invertir, la inflación se comerá tus ahorros. Uno de los precios que no solemos tener en cuenta es el tiempo. El tiempo es uno de nuestros activos más valiosos. En función de nuestra renta utilizaremos el tiempo de una manera o de otra. ¿Cuánto tiempo tienes si vas en bus a los sitios? ¿Cuánto tiempo tienes si vas en coche a los sitios? ¿Cuánto tiempo tienes si limpias tu casa cada día? ¿Cuánto tiempo tienes si tienes a alguien que limpia tu casa cada día? La diferencia es grande. La capacidad de hacer cosas de una persona con renta baja es mucho menor. Esto puede tener graves consecuencias a largo plazo, sobre todo por la falta de tiempo de ocio y relax, ya que gran parte del tiempo se acaba utilizando para trabajar, en el transporte o en trabajos de casa. Esto tiene efectos en la salud mental de las personas. Y a largo plazo puede desarrollar multitud de enfermedades. El hecho de no tener tiempo para nada más que para las obligaciones tiene mucho que ver con la carga psicológica. Estrés, ansiedad, sensación de no ser suficiente. Todo esto son sensaciones que tienen las personas de bajos recursos. Esto no es fácil de llevar, pero es aún más difícil si tienes la responsabilidad de sacar adelante una familia. Cuando el futuro de otras personas depende de ti, esto puede suponer una gran carga en la mente de la gente. Y vivir con esa carga constantemente es horrible. Pero ya no solo para la salud, que también, sino que esta carga afecta a nuestra capacidad de tomar decisiones. Es mucho más fácil decidir cuando piensas con claridad, sin estrés, sin ansiedad, sin la sensación de que una mala decisión puede arruinarte. Es por esto que las personas con rentas bajas a veces acaban tomando decisiones incorrectas desde el punto de vista financiero. Y por si fuera poco, en una sociedad en la que se mide a las personas por lo que tienen, ser pobre puede tener un gran efecto en tu autoestima. Nuestra sociedad ha estigmatizado la pobreza, como si fuera culpa de los pobres el ser pobres. Pero muchas veces no somos capaces de ver más allá y ver que vivimos en un sistema que perpetúa las desigualdades. Un sistema en el que, paradójicamente, ser pobre es más caro. Una de las características más comunes de las personas con rentas bajas es la poca diversidad de fuentes de ingresos. Si quieres saber qué hacen diferente los millonarios en este aspecto, haz clic en este vídeo en el que hablamos del secreto de los millonarios.